Carlitos, Carlitos, ¿me escuchas? Excelente, muy bien. Muy bien, estimados colegas, respetando la puntualidad del doctor Baños y de todos ustedes, vamos a dar inicio a la actividad médica continua del AMLAR. Bueno, a nombre de nuestra presidenta, la doctora Astrid, les doy la bienvenida. En esta oportunidad vamos a presentar al doctor Omar Baños Mejía, quien nos va a estar dando la charla de COVID-19 en la edad pediátrica. El doctor Benjamín Omar Baños Mejía es médico cirujano graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en medicina de rehabilitación, avalado también por la UNAM. Tiene alta especialidad en medicina de rehabilitación pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene alta especialidad en medicina de rehabilitación pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Cuenta con una maestría en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es tutor de la especialidad de medicina de rehabilitación en la rotación de rehabilitación pulmonar en el Hospital General Manuel González. Es coordinador de rehabilitación hospitalaria y terapia crítica en el Hospital General Manuel Gea González. Profesor del curso de neumología para la carrera de médico cirujano UNAM. Expresidente de la Asociación Mexicana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar. ¿No? Eso es entre de una de las pocas cosas que puedo mencionar del extenso currículum del doctor Omar Baños. Doctor, es un placer y un honor que nos pueda dar esta charla con la vasta experiencia que tiene usted, estimado doctor. Muchísimas gracias y adelante con su presentación, estimado doctor. Muchas gracias, doctora. Un placer. Doctora Adriana, muy amable por sus palabras. Y pues es para mí un honor estar ante ustedes nuevamente en un escenario de pláticas con tanta relevancia ante mis colegas de muchos países, mis colegas que tanto aprecio, con los que he convivido en estar nuevamente y poderles platicar un poco de todos estos procesos que la experiencia y bueno, la actividad médica en esta disciplina de la rehabilitación pulmonar me ha permitido compartirles. En esta ocasión, como lo comentó la doctora Adriana, muchas gracias, doctora. Vamos a hablar de los componentes que se toman en cuenta dentro del margen de diseño de un programa de rehabilitación pulmonar en el, con este pues en sus múltiples variantes de maternidad. Bueno, los protocolos de rehabilitación, tanto integral como pulmonar, requiere evaluar una gran cantidad de componentes que rodean al paciente. No solamente es el único proceso el evaluar el daño orgánico, sino también evaluar todas las condiciones que rodean al paciente desde el punto de vista de macroambiente, podríamos llamarle, cuestiones de apoyo social, apoyo de los padres, tutores, cuestiones sociales, cuestiones demográficas, económicas, si lo toman en cuenta. Todo esto confluye para dar para permitir que el paciente responda a un escenario donde se deben abarcar todas estas variables para poder definir un marco integral más eficaz en el diseño de nuestros protocolos. No nada más es el daño orgánico, pacientes que tienen una buena red de apoyo, a pesar de tener daño orgánico profundo, tienen mejores condiciones en calidad de vida que pacientes que tienen un daño orgánico menos intenso, un componente fisiopatológico menos severo, pero tienen una red de apoyo un poquito menos eficiente, pueden reflejar al final
una calidad de vida con un deterioro más avanzado. La rehabilitación pulmonar basa sus efectos en la reactivación física, en establecer protocolos de acondicionamiento que promuevan cambios a nivel molecular. Las fibras musculares, que al final son las que se afectan por el deterioro, que en el caso de COVID habíamos estado acostumbrados a un deterioro gradual y crónico, para pacientes que incluyen edad pediátrica con pocas semanas de haber presentado cuadros que requieren pues un manejo avanzado en la terapia crítica. En la terapia crítica tienen un impacto mucho más intenso. Cuestiones que pueden mantener un daño estructurado que antes veíamos en condiciones mucho más crónicas. Ahora el COVID tiene un efecto tan multisistémico que en los pacientes pediátricos puede llegar a tener un impacto similar a lo que vemos en adultos. Ahorita vamos a analizar el proceso fisiopatológico. El ejercicio funge como un eslabón oxidativo. Promueve condiciones siempre y cuando el paciente se encuentre estable para poder compensar el programa de ejercicio sin hacerlo estresarse, porque esa es la idea del rehabilitador pulmonar. Evidenciar condiciones donde el paciente esté fuera de estrés oxidativo o fuera de un estrés físico en agudo condicionado por el deterioro cardiopulmonar. Entonces el médico rehabilitador identifica estas variables, las controla y se propone el protocolo de activación física, que tiene como principal componente el reeducar y restablecer estos mecanismos de redistribución y retribución energética a nivel molecular, que solamente el ejercicio va a promover como un eslabón oxidativo. El ejercicio en un paciente que está controlado médicamente a través de todo el personal médico multidisciplinario que rodea al paciente enfermo, si se restablecen las condiciones de base, se evita que el paciente fluctúe durante el esfuerzo físico, que es la base de la rehabilitación pulmonar, los programas de acondicionamiento. Estos programas de acondicionamiento generan que a nivel molecular las fibras musculares vuelvan a aprender a administrar energía, vuelvan y frenen el deterioro asociado al estrés producido por la falta de oxígeno, que a nivel oxidativo puede producir daño que en ocasiones es irreversible. Si el paciente se encuentra en un escenario viable donde va a responder al protocolo de rehabilitación pulmonar que se basa en ejercicio, tomando en cuenta los músculos respiratorios, axiales y músculos periféricos, vamos a frenar todo el deterioro sistémico asociado a la inflamación sistémica que produce el estrés oxidativo por el deterioro cardiorrespiratorio que puede presentarse en este tipo. Entonces vamos a analizar tipos. Entonces, sabemos que el COVID tiene muchos mecanismos a través de los cuales va a producir daño y a través de los cuales a la fecha estamos todavía reescribiendo día a día, sobre todo aspectos relacionados a las secuelas. El long COVID también es presente en pacientes en edad pediátrica. El long COVID, que son las secuelas a largo plazo, que tienen implicaciones neurológicas, musculoesqueléticas, cardiohemodinámicas, que repercuten sobre la capacidad funcional, también se ha descrito en edades pediátricas. Aunque ellos son menos lábiles, como lo vamos a ver más adelante, no tienen un impacto a nivel epidemiológico tan severo como los pacientes adultos, pero bueno, también llegan a presentar cambios, sobre todo aquellos pacientes pediátricos que tienen factores de riesgo, que mayormente están implicadas las alteraciones pulmonares, que pueden ser secuelas de algún efecto adverso o alguna condición asociada a factores genéticos, alguna condición generada por algún proceso secuelar que el paciente ha desarrollado desde el nacimiento y que promueve pues, condiciones donde es más lábil a deteriorarse en caso de presentar una infección de esta naturaleza. Entonces, nosotros debemos establecer pues,
un componente de análisis muy preciso para poder determinar estos cambios. Entonces, en estos pacientes, como yo comenté, pues debemos de establecer un análisis muy preciso para poder determinar el nivel de deterioro y la capacidad que el paciente va a presentar para poder responder a los protocolos de rehabilitación pulmonar que se basan en el acondicionamiento físico. El ejercicio es la base de la rehabilitación pulmonar. Ahora, vamos, ¿qué hacemos? En general, estos son los pasos que un protocolo estructurado va a tomar en cuenta para un programa específico. Evaluar el nivel de condición física. ¿Por qué? Porque podemos establecer, recuerden, nosotros en rehabilitación pulmonar tratamos de implementar protocolos que van a generar los efectos sistémicos que el ejercicio de manera general sabemos que produce, pero en relación a las condiciones individuales de cada paciente. Entonces, la evaluación del grado de deterioro orgánico a través de las pruebas funcionales, en caso de que los pacientes pediátricos las puedan hacer por edad, pero sobre todo tenemos muchas implicaciones dentro de nuestro margen de acción y eficacia, el evaluar la tolerancia a la actividad, que puede ser a partir de protocolos submáximos que pueden tener gran correlación con los protocolos máximos, es decir, protocolos máximos donde se lleva al paciente a la mayor capacidad de compensación de esfuerzo físico, ¿sí? Pero para ello debemos tener instrumentos y a veces pues unidades especializadas preparadas para poder someter al paciente a este protocolo máximo es más complicado. Nosotros basamos mucho pues nuestro nivel de acción en la práctica clínica cotidiana en evaluaciones submáximas que podemos correlacionar a través de distintos estudios que ya los están validando en la edad pediátrica. Por supuesto, evaluar el nivel de capacidad del paciente remanente que ha generado el nivel de daño es de alta relevancia porque ahí podemos establecer el margen de acción para poder promover pues, un protocolo de prescripción del esfuerzo que tenga efectos benéficos, efectos dentro del margen de acción de la rehabilitación pulmonar, que es contrarrestar los efectos sistémicos que el daño cardiopulmonar ha generado y ya ha producido que los músculos se adapten a este estrés oxidativo, a este estrés sistémico, a este componente de inflamación crónica. En el caso de COVID, lo estamos observando en condiciones mucho más rápidas, que se estructuran mucho más rápido de lo que veíamos antes de esta pandemia. Vemos ya daño que antes veíamos en pacientes de años de deterioro asociado a algún problema respiratorio. Ahora vemos que estas condiciones se estructuran rápido, ¿no? El paciente lamentablemente requirió manejo en la terapia crítica, pero el impacto sistémico e inflamatorio es tan drástico que puede generar secuelas que antes veíamos en pacientes con evoluciones más tardías. Entonces, ha tomado gran revuelo y gran relevancia los pulmonar para poder contrarrestar por el ejercicio, pacientes asmáticos que estén o no estén estables desde un punto de vista de acción en cuanto a los protocolos médicos que en conjunto están basados pues a un manejo multidisciplinario. Esto nos permite determinar si el paciente puede estar controlado, si no corregirlo, controlarlo y entonces someterlo al protocolo de rehabilitación. Siempre nosotros recibimos pacientes que están fuera de inestabilidad hemodinámica asociada al ejercicio o insuficiencia respiratoria asociada al ejercicio, asociada a la actividad física, asociada a condiciones de base. Esos procesos hay que equilibrarlos con el protocolo multidisciplinario. Una gran cantidad de médicos están atrás de cada paciente. Estamos todos tratando de estabilizarlo. Una vez que el paciente reúne condiciones donde le permita compensar actividad física sin fluctuar en insuficiencia cardíaca o respiratoria, entonces se inicia el protocolo de rehabilitación pulmonar. Por supuesto, todo esto debe haber sido manejado y establecido a partir de un protocolo multidisciplinario que vamos a ahondar más adelante. Los pacientes habitualmente durante actividad física o simplemente durante algún componente asociado a un esquema de actividad submáxima, recordemos que los niños desde etapas
pues muy tempranas, las condiciones en el desarrollo les permiten compensar umbrales de esfuerzo físico de manera distinta a lo que hacemos los adultos. Ellos, por el desarrollo antes de los 5 años, por ejemplo, ellos se les dificulta aumentar la superficie de intercambio en virtud de aumentar el volumen por cada ciclo respiratorio, como lo hacemos los adultos. Nosotros, al adaptarnos al ejercicio, por cada ciclo respiratorio estamos aumentando el desplazamiento de volumen porque se reclutan más alveolos, debido a que pues, se producen mecanismos de respuesta que en el adulto están perfectamente establecidos o estructurados, asociados a un desarrollo pues que se terminó. En los niños, como están en desarrollo, pasan estos umbrales tienen toda la capacidad de pasarlos, pero pues, debido al desarrollo, las condiciones, por ejemplo, en cuanto a potencia de músculos respiratorios, a distensibilidad del parénquima pulmonar, en los niños muy pequeños simplemente los ejes de vectores de fuerza en cuanto a la dirección de las articulaciones de los arcos costales es distinto. Todo esto confluye para generar cierta respuesta distinta en edades pediátricas. Ellos tienen mecanismos de respuesta distintos, donde el principal componente es tener resistencias vasculares bajas. Ellos tienen problemas para termorregulación, porque siempre antes de los 7 años presentan resistencias vasculares periféricas bajas, y además pues su pulmón se adapta pues, con un poquito de cambios, un poquito de mayor esfuerzo para poder aumentar el volumen que se desplaza por cada ciclo respiratorio. Esto asociado a los componentes naturales del desarrollo. Entonces ellos en su adaptación pues van mejorando, ¿no? Estos componentes donde se estabiliza el volumen residual, se evita retener volumen, desplazando pues los volúmenes que se toman en cuenta para la reserva inspiratoria, la reserva exhalatoria, el volumen corriente. Ellos manejan la respuesta del sistema respiratorio de manera distinta, como lo vamos a ver a través del analizar estas determinantes. Vean, las determinantes para estos componentes se toman en cuenta desde el gasto cardíaco. En el niño, como pueden ver, depende mucho de la frecuencia. La distensibilidad del tejido miocárdico es distinto. Ellos, en el adulto, pues nosotros tenemos más distensibilidad, podemos aumentar el volumen por cada ciclo cardíaco, mejorando el gasto cardíaco. La contractilidad del miocardio está disminuida por componentes de desarrollo en el paciente pediátrico. En el paciente adulto normal, la respuesta hidrodinámica al incremento a la distensibilidad del tejido miocárdico produce una respuesta inotrópica pues más acentuada. Mientras más se distiende la célula miocárdica, la contracción es más potente. Esto se refiere a la respuesta Starling, que para nosotros es de alta relevancia para poder compensar, por ejemplo, la presión de la arteria pulmonar. Cuando se hace ejercicio hay un retorno venoso mayor. Entonces, pues, aunque la resistencia vas ganando más volumen en la misma unidad de tiempo. Y para eso, pues el miocardio está preparado para responder a través de respuestas hidrodinámicas, resultado de un gasto cardíaco que se va a incrementar durante el esfuerzo. Las respuestas catecolaminas durante el esfuerzo está disminuida por naturaleza. La complianza del tejido miocárdico está disminuida, o sea, la respuesta del tejido al desplazamiento de volumen disminuye. Los por lo tanto es más susceptible. Si la tinta en los niños hasta más o menos los 3 o los 3 años está muy marcada, resistencias vasculares periféricas disminuidas y bueno, también el componente de respuesta que va a tener el paciente pediátrico para poder aumentar el gasto cardíaco durante el esfuerzo o en escenario donde el gasto de energía aumenta, que puede ser enfermedad o ejercicio. Y por supuesto, esto genera mayor interdependencia ventricular. El ventrículo derecho necesita la contracción al final de la diástole para poder compensar las presiones de poscarga de la arteria pulmonar. Entonces, imagínense un ventrículo derecho dilatado por un componente respiratorio crónico, pues va a generar a su vez alteraciones en el ventrículo izquierdo y entre los dos son interdependientes. El ventrículo derecho necesita
esa contracción eficiente del ventrículo izquierdo para poder vencer mecanismos de poscarga. Entonces, un paciente pediátrico es mucho más susceptible a estos cambios. No quiere decir que los pediátricos estén en un escenario de desventaja, son condiciones naturales, son condiciones que forman parte del desarrollo. Y aquí en las vías aéreas, pues miren, nosotros le voy a remarcar lo más relevante que está relacionado, se los voy a señalar a las resistencias, perdón, lo más relevante en cuanto a los pacientes pediátricos, podríamos marcar pues que son las resistencias, si ustedes lo ven, las resistencias de la vía aérea pues son mucho más altas que las resistencias del adulto. Vean ustedes, las resistencias de la vía aérea son mucho más compensadas en el paciente adulto. Nosotros vemos dos tipos de resistencias, unas relacionadas a la inercia de las moléculas de aire para poder pues atravesar las vías aéreas, que también depende de la capacidad del pulmón para poder responder a los cambios de presión. Eso se llama capacitancia e inertancia, y lo tomamos en cuenta como un mecanismo que también involucra resistencias en la vía aérea. No nada más el calibre, no nada más resistencia por el calibre, que por supuesto en los niños el calibre de las vías aéreas es menor, pues esto explica cierto aumento de las resistencias, pero también este componente donde el pulmón responde a los cambios de presión también puede influir sobre las resistencias al paso inercial de las moléculas de aire para poder mantener ciclos respiratorios estables. Vean ustedes la gran diferencia abismal entre adultos y niños. Y vean la respuesta del tejido pulmonar. Aquí dice niños, más o menos desde edades pediátricas recién nacidos hasta el año. Esto está muy marcado. Vean cuánto volumen desplaza el tejido pulmonar. En este caso, cuánto volumen desplaza por cada centímetro de agua en cuanto a cambios de presión. Estos cambios de presión están generados por los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios generan que los distintos tejidos, por ejemplo, el alveolo y la presión pleural interactúen para poder mover volumen entre la atmósfera y el parénquima pulmonar, o en este caso el ambiente alveolar. Entonces, el tejido pulmonar debe de responder, ¿sí? En el adulto, vean cuántos mililitros de aire se mueven por cada centímetro de agua en que interactúan los tejidos pulmonares. Ellos interactúan entre sí gracias a la acción de los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios producen esta interacción entre las presiones de los tejidos pulmonares. Vean, los niños mueven mucho menos volumen. De hecho, el pulmón, si lo comparamos consigo mismo, vean, normalmente el pulmón es un tejido más plástico, menos rígido, que si tomamos en cuenta la caja torácica. Vean, en el adulto, la caja torácica, pues no, donde tanta densidad mitocondrial, entonces, por ciento del total de las fibras hasta el año de edad. Vean, esto tiene que ver con la respuesta mucho menor que la que movemos nosotros los adultos. Los adultos tenemos equilibrada la distensibilidad del parénquima pulmonar y de la caja torácica, que son las entidades que tomamos en cuenta para poder prescribir ejercicio y protocolos de rehabilitación pulmonar en cuanto a la respuesta del sistema respiratorio a estos cambios de presión. Los músculos tienen mucho que ver para que un adulto esté igual, así bien equilibrado, tanto la caja torácica como el tejido pulmonar responden bien, porque no, el tejido pulmonar es suficientemente elástico y suficientemente distensible al mismo tiempo para responder a estos cambios de presión. Un paciente con COVID habitualmente pierde distensibilidad. Es un tejido más elástico, diríamos así. Es un tejido más resistente a los cambios de presión. La elasticidad, desde el punto de vista fisiológico en la vía aérea, en el sistema respiratorio, la elasticidad es la tendencia a recuperar la forma de ese tejido. En el caso del pulmón, pues un pulmón que tiene aumento o un engrosamiento intersticial por el proceso inflamatorio, el pulmón de un paciente con COVID tiende a ser pues mucho más elástico, es decir, responde menos a los cambios de presión. Y el tórax, al revés, como los músculos se debilitan,
pues se vuelve un tórax pues más plástico, más distensible de lo normal. Entonces habría un desequilibrio que, como pueden ver, se va a manifestar con mayor intensidad en la etapa pediátrica por las condiciones asociadas a los cambios naturales relacionados al desarrollo. Al final, vean cómo el pulmón, vean la capacidad residual, es decir, el volumen que no desplazamos, se equilibra gracias a la naturaleza que es sabia. Pues los niños gastan un poco más de energía para mover volumen, pues por las condiciones que estamos mencionando en relación al desarrollo. Y el COVID, pues alteraría principalmente la complianza pulmonar. Y si en el niño, vean ustedes, desplaza menos volumen, ahora con COVID desplazaría todavía menos volumen, ¿sí? Porque perdería un componente de distensibilidad, aumentaría la elastancia de ese tejido pulmonar. El tórax del niño, si el tórax, como pueden ver aquí, se define o se interpreta como más distensible, sería aún más distensible todavía los cambios de músculos respiratorios. Sería un tórax que, no, que al expandir pues no tendría la suficiente capacidad, los músculos no trabajan en los ciclos respiratorios para retornar a su forma. El tórax es un tejido que normalmente se resiste a los cambios de presión, pero si hay debilidad de músculos respiratorios, pues el tórax podría responder porque el diafragma generaría cambios negativos en la presión pleural, aumentando el desplazamiento, pero para el retroceso depende mucho del tono de los músculos intercostales. Los músculos intercostales ayudan mucho a reducir la distancia entre las costillas. Hay músculos intercostales que son secundarios exhalatorios y que son secundarios inspiratorios que promueven el incremento de la caja torácica en cuanto a su volumen, pero también ayudan como primarios exhalatorios, también ayudan a reducir la distancia entre los arcos costales. Los músculos que están débiles, que son lo que caracterizaría a un paciente post-COVID, pues tendría problemas porque el pulmón no responde, porque tiene una elastancia aumentada, pues, y si responde, le costaría trabajo generar ciclos respiratorios estables, porque los músculos respiratorios son los responsables intercostales sobre todo para retraer la caja torácica a posiciones biomecánicamente más estables para poder iniciar un ciclo respiratorio adecuado y ahorrar energía. Aquí estaríamos visto, vean ustedes, aquí estaría más reflejado. Vean ustedes hasta qué año, hasta qué edad la caja torácica tiene una configuración anatómica más o menos estable relacionada al adulto y nosotros tomamos en cuenta ejes mecánicos en relación a la interacción entre músculos paravertebrales y arcos costales, los músculos paraesternales que abren el tórax en este mecanismo de asa de cubeta hacia adelante, aumentando el diámetro anteroposterior, así como los músculos intercostales que ayudan sobre todo a reducir en una fase expiratoria, reducir la distancia entre los arcos costales. Al inspirar ayudan, pero es principalmente el diafragma el que favorece el incremento del volumen en la caja torácica. Aquí ven, por ejemplo, un paciente que ya tiene problemas. Este paciente puede ser que esté restrictivo. Un paciente restrictivo, pues no exhala bien, entonces al no exhalar bien, mete poco volumen, pero ese volumen no lo exhala. A diferencia de un paciente obstructivo, que un obstructivo aumenta su distensibilidad, que forma parte de una fisiopatología distinta. El restrictivo, como pueden ver aquí, ha desplazado los volúmenes invadiendo la reserva inspiratoria, pues por las condiciones fisiopatológicas que rodean el marco que ha generado cambios en su sistema respiratorio. En el caso de pacientes con COVID, el componente es más restrictivo, predomina y puede ser mixto, porque también la vía aérea se puede volver inestable. La vía aérea se puede volver inestable y generar mecanismos compensatorios en los ciclos respiratorios donde podría presentarse también un componente obstructivo. El componente obstructivo es el colapso prematuro de las vías aéreas de conducción al exhalar. Y también se relaciona a la retención de volumen, pero un paciente con COVID podría tener ambos componentes mezclados en un escenario pues más drástico. Aquí vemos un paciente que ha desplazado los volúmenes invadiendo reserva
Se aprecia más como si fuera obstructivo porque está aumentando el volumen residual, pero también un restrictivo podría retener volumen. Un restrictivo también retiene volumen. El poco volumen que desplaza no lo exhala, porque tendríamos alteraciones en los músculos respiratorios que tienen gran actividad durante todo el ciclo, no nada más para inspirar, sino también para exhalar en un ciclo respiratorio estable. En COVID tenemos, en cuanto al daño fisiopatológico en el niño, dicen ellos tienen menos tendencia a infectarse, ¿no? Y sí, en cuanto al impacto epidemiológico, pues los pacientes se han reportado que el COVID puede infectar desde el nacimiento, desde recién nacido, hasta la edad adolescente, ¿sí? Se reporta COVID en todos los grupos de edad. Y los mecanismos de transmisión son iguales. De hecho, se considera el principal mecanismo de transmisión entre niños que están en la guardería o están en la escuela o con los que conviven con padres. Y, y bueno, sabemos de antemano que ellos tenían los mecanismos de que generan daño a nivel de órgano primario, como puede ser el neumocito, a órgano primario, el neumocito que es la vía de entrada del virus a través de los receptores CK2, ¿sí? Los neumocitos son el órgano primario, pero también el endotelio puede comportarse como órgano primario y a través del endotelio podremos explicar muchos componentes que se generan en órgano secundario, por ejemplo, a nivel neurológico, a nivel gastrointestinal. Bueno, los niños tienen receptores también a nivel gastrointestinal y muchas de las manifestaciones del COVID en el niño pues se manifiestan a través de molestias intestinales, molestias gastrointestinales en una gran cantidad, una gran proporción de los cuadros clínicos en que ellos debutan. Pero el daño puede generarse en las mismas condiciones en que lo ejemplificamos aquí. Daño a nivel de superficie de intercambio alveolo capilar que puede impactar el intersticio, ¿no? Puede haber daño inicial relacionado a la superficie del alveolo, se puede dañar la superficie alveolar, puede haber cortocircuito, aquí ya está el alveolo lleno de pus, hay un cortocircuito ventilatorio, pero también el daño endotelial puede generar secuelas que se manifiestan como pues un componente donde hay una gran degradación de, hay una gran degradación de factores a la coagulación. Relacionados a trombótico, pues que en los niños también puede formar parte de un componente de respuesta fisiopatológica que puede conformar pues un escenario clínico muy creíble, ¿no? Dentro de estos casos. Pero bueno, hay formas en que se ha tratado en este rubro de, 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 en este rubro cuando el cuadro de manera. Me están marcando de me están marcando de un área. Voy a conectar bien mi router que está perdiendo un poquito de red. Mi router que está perdiendo un poquito de red. Y si se me apaga, pues voy a disculpar un segundito para continuar con este proceso. Una disculpa muy grande. No me imaginaba y dejé indicaciones de no interrumpirnos. Permítame un segundo. Voy a restablecer mi conexión y mi router.
Buenas noches, vamos a tener un poquito de paciencia hasta que el doctor Baños se retorne, por favor. Gracias. Mil disculpas, ya están por aquí. Gracias, doctora Adri, Sí, que doctor, adelante. Y por favor, a las personas que tienen preguntas pueden ir poniendo, escribiendo en el chat. Gracias. Adelante, doctor. mil perdones. Aquí continuamos con la charla. Entonces, mencionábamos que se explican muchos componentes que tratan de un menor impacto de teorías, algunas teorías al respecto. Como pueden ver aquí, en esta imagen ya tenemos un componente protrombótico que ha generado ya un cortocircuito tanto ventilatorio como perfusorio. Vean cómo aquí ya el endotelio está afectado. El endotelio ya tiene un componente de consumo importante de factores de coagulación que forman parte del escenario que nosotros tomamos en cuenta con gran pertinencia el monitoreo de estos pacientes para determinar el tratamiento adecuado. Entonces, muchas veces en ellos también se requiere pues un protocolo relacionado a medicamentos que van a limitar este proceso protrombótico. Entonces, identificar estos factores es importante para poder determinar pues el nivel de daño y una intervención adecuada. Cuando el paciente empieza a tener un incremento del dímero D, pues ya se relaciona, por ejemplo, con factores protrombóticos. Ya el paciente empieza a desaturar, ya se relaciona con pérdida de la superficie de intercambio a nivel de membrana alveolar, lo que a veces justifica el inicio de esteroide sistémico, y así es como se va modificando el tratamiento en una pertinencia adecuada para poder predecir y deducir que el paciente no va a cursar con un deterioro más avanzado. En los niños se ha intentado explicar por qué no impacta con la misma severidad que en un paciente adulto, pues se trata de definir que ellos tienen menor labilidad a generar este consumo tan drástico de factores de coagulación. Ellos no tienen esa tendencia a promover un consumo tan drástico de factores de coagulación, lo que limita la posibilidad de que hagan este tipo de complicaciones, que son, pues, un componente de complicaciones relacionadas a un componente de deterioro que involucra una alteración ya desde un punto de vista ventilatorio, perfusorio, con cortocircuitos importantes. Además, que se supone que pues estos mecanismos en que se enlaza el virus a través del receptor de estos marcadores o estos marcadores de expresión celular a nivel de superficie, en este caso del neumocito, de la enzima convertida en angiotensina 2, estos factores en que se ancla pues el receptor proteico del virus hacia
estos receptores que forman parte de pues una cadena natural de eventos que están destinados a promover condiciones antiinflamatorias, condiciones relacionadas antifibróticas, antihipertróficas, que mejoran la perfusión a nivel celular, que son estos factores relacionados al sistema renina-angiotensina, que se altera al disminuir la cantidad de receptores de enzima convertida estos, estos receptores de enzima convertida de angiotensina 2 en la superficie celular. Al limitar, por eso se ve aquí una bomba, ¿no? Al existir menos receptores a nivel de expresión de membrana celular que están colapsados por la cantidad de virus que se están replicando, pues esto produce que este equilibrio, que es antiinflamatorio, antifibrótico, que mejora la perfusión, se pierda. Y se promuevan pues los efectos contrarios de membrana celular, sino que los mecanismos a través de los cuales se podría enlazar el virus a estos receptores en la membrana celular, de enzima convertidora de angiotensina, son distintos a nivel molecular, son distintos. Se pensaba que tenían pues menor expresión a nivel de células. Sin embargo, existen estudios que avalan que los mecanismos a través de los cuales el virus se enlaza, pues se les dificulta en cierta medida porque son diferentes estos receptores en los pacientes pediátricos. Estos receptores también se encuentran en el sistema gastrointestinal, tejido renal, tejido miocárdico, lo que puede explicar también ciertas condiciones órgano blanco. Pero tratan de explicar con esta teoría por qué no se generan estos mecanismos proinflamatorios en relación a estos componentes. Entonces, además de que los niños tienen una mayor actividad, por aquí voy a regresar un poquito, una mayor actividad de inmunidad celular. La inmunidad celular, sobre todo la inmunidad celular innata, la respuesta, por ejemplo, de las células natural killer, las células, y sobre todo la inmunidad adaptativa, es un poquito más eficiente en la edad pediátrica. Es un poquito más eficiente, lo que promueve que la inmunidad innata tenga mejor proporción de actividad antiviral. Estos son los tres mecanismos que teorizan por qué los pacientes pediátricos tienen menos labilidad, comportándose, por supuesto, sí como portadores asintomáticos, le que confiere cierto peligro para pacientes en edad avanzada, ¿no? Que saludan al abuelo y pues lo contagian, ya que en estos componentes ellos se comportan más como portadores asintomáticos. Y actualmente se está buscando porque tienen un impacto que no se podría explicar con la naturaleza de las teorías ya mencionadas, porque se tiene debilidad muscular que permanece, se tiene alteraciones a nivel de rendimiento musculoesquelético, rendimiento cognitivo, alteraciones cognitivas, alteraciones neurológicas. Sabemos que a nivel sistema nervioso central se puede explicar como órgano secundario, pero en músculos y articulaciones se están buscando precursores que puedan explicar que existan algunos receptores de expresión celular a nivel molecular en la membrana celular de estas estructuras, huesos, articulaciones y, y cápsula articular, que pudiese explicar, se está investigando condiciones que pudiesen explicar que existan ciertos receptores que puedan explicarnos por qué estas estructuras también se afectan tan intensamente, que pueden promover cambios mantienen por tiempo prolongado. Pues ya una vez pues, los factores fisiopatológicos, esta es la superficie de intercambio. Cuando hacemos esfuerzo, vean, en reposo, el corazón y el pulmón comparten menos cantidad de volumen por unidad de tiempo. Cuando hacemos ejercicio o existe alguna condición patológica que nos exige aumentar el gasto de energía, pues las resistencias vasculares en los lechos pulmonares, que aquí están los lechos pulmonares, vean cómo se ve un alveolo rodeado por sus lechos pulmonares, una condición que incremente la cantidad de volumen que tienen que compartir el corazón y el pulmón, porque al hacer ejercicio aumenta el retorno venoso y eso a su vez aumenta el gasto cardíaco,
va a aumentar las presiones relacionadas al volumen, al volumen sanguíneo en cuanto al gasto cardíaco que comparten ambos órganos, disminuyendo el tiempo de contacto con la superficie de intercambio. Al existir aumento de las presiones hidrostáticas, el tiempo de contacto con la superficie de intercambio, en este caso sería el alveolo que está aquí expuesto, ¿sí? Tenemos una ralentización de los componentes que nos van a llevar a estabilizar el intercambio en una superficie de intercambio que habitualmente involucra 50 metros cuadrados, más o menos estudiado desde los 9 años en adelante. 50 metros cuadrados que se difunden 4 veces por segundo en reposo. En este escenario en reposo se difunden 4 veces por segundo. Al hacer ejercicio, al aumentar la cantidad de volumen sanguíneo que se comparte entre corazón y pulmón, estos 50 metros cuadrados de superficie de intercambio se intercambian más lentamente. ¿Por qué? Porque el tiempo de contacto del eritrocito con su superficie de intercambio es menor debido a que aumentan las presiones hidrostáticas. Al aumentar la cantidad de sangre que se desplaza por unidad de tiempo, ralentiza el tiempo de contacto del eritrocito con su alveolo. Entonces, la velocidad de intercambio de hematosis se reduce. En vez de hacerse 4 veces por segundo, 4 veces por segundo se hace ahora en 2 veces por segundo. ¿Cómo lo resuelve el organismo? Pues aumentando la cantidad de alveolos funcionales. Los músculos respiratorios tienden a contraerse con mayor eficiencia gracias a que el CO2 se detecta en el tallo cerebral. El CO2 le manda la señal a la corteza frontal para que envíe señales aferentes a los músculos respiratorios. Estos se contraen con mayor eficiencia, aumentando el desplazamiento de volumen, aumentando así alveolos que estaban menos ventilados, se ventilan mejor, aumentando la superficie de intercambio y se compensa de esta manera la capacidad de solventar el gasto de energía que requiere un incremento del consumo de oxígeno molecular, ¿sí? Pues a través de estas respuestas, si existe un pulmón que ha perdido mecanismos de distensibilidad, vemos que tendrá los cambios de presión. Si el pulmón ha perdido distensión patológico que genera el COVID. Aquí es un paciente sano. Aquí sería un paciente que ha perdido, en este caso, parece que perdió elasticidad del pulmón. Es un paciente que está reteniendo volumen. Vea la cantidad de volumen que no exhala y que está obligando al paciente a ventilar con mayor frecuencia para que el poco volumen que puede desplazar, porque de alguna manera el pulmón ha perdido elasticidad. Esto podría ser un paciente pues, con fibrosis quística. En el caso de los niños, un paciente con fibrosis quística avanzada podría tener este comportamiento. Pero en el paciente con secuelas de COVID habitualmente se observa una curva similar. ¿Por qué? Porque los músculos no son capaces de generar de volumen adecuado por debilidad y además el pulmón ha perdido elasticidad. Entonces el paciente con COVID podría desplazar poco volumen, desplaza poco volumen, COVID-19. Se vería una curva, coloreamos con otro color para que se pueda diferenciar. Sería una curva que desplaza poco volumen, mucho menos volumen que lo que un paciente sano generaría, y también ese poco volumen podría tener problemas también para exhalarse, porque los músculos respiratorios en fase expiratoria perderían pues un mecanismo que permitiría generar ciclos respiratorios estables para aumentar el gasto de energía. Entonces podría verse una curva similar a la del sano, pero en pequeño, así sería el paciente con restricción pulmonar asociada a un engrosamiento intersticial, una curva pequeña y podría también retener volumen, ¿no? En un escenario más drástico, los músculos respiratorios podrían desplazar esta curva hacia arriba, invadir reservas y tampoco exhalar. Entonces, esas son las condiciones que nosotros evaluamos o determinamos a través de las múltiples estrategias eh, de monitoreo, de descripción de todo el componente fisiopatológico que rodea a estos pacientes. Entonces, ya en alteraciones más drásticas, el paciente retiene CO2, lo que involucra una caída mucho más severa en la capacidad respiratoria para poder compensar gasto de energía. Un paciente que retiene CO2 quiere decir que se está comportando como un paciente pues propiamente neuromuscular, donde la caja torácica ha perdido
toda la capacidad de respuesta para poder incrementar el desplazamiento de volumen, generar cambios en las presiones en el tejido pulmonar que lo lleve a desplazar volumen favorablemente y compensar los gastos de energía. En pacientes ya que retienen CO2 en reposo, habla de una pérdida de la capacidad ventilatoria mucho más severa que involucra un manejo que puede incluir incluso traqueostomía o ventiladores no invasivos a largo plazo. Entonces, incluso se tiene aquí cuáles son los índices de retención de CO2 más severos. Esto está estudiado en pacientes con fibrosis quística, pacientes que retienen más de 41 milímetros de mercurio de CO, en una prueba, un gasometría arterial, por supuesto, ¿sí? Retienen CO2 y se van a insuficiencia respiratoria mixta relacionada a la severidad del cuadro de deterioro respiratorio, habla de un componente de pronóstico mucho más severo, ¿no? El CO2, las gasometrías que pueden tener un impacto favorable si se toma una gasometría en reposo, nos puede hablar favorablemente tanto de componentes hemodinámicos, sobre todo las gasometrías venosas, o la superficie de intercambio cuando se toman en cuenta gasometrías arteriales, no necesariamente está indicado en un paciente en ejercicio. Podríamos pedir a un paciente que tenemos duda del grado de daño pulmonar una gasometría en reposo que nos puede ampliar mucho el panorama en cuanto a los factores de riesgo que el paciente está presentando. Entonces, los niños tienen ciertas condiciones. Sabemos que cuando hacemos ejercicio tenemos que generar un entrecruzamiento entre la oxidación de carbohidratos que la célula muscular utiliza como reserva, así como la utilización de ácidos grasos plasmáticos. Esta proporción debe de cambiar en el ejercicio para poder promover cambios moleculares de adaptación. Por eso el ejercicio tiene esa duración, esa intensidad, porque también tiene que ver el componente metabólico en cuanto a la oxidación de los nutrientes para poder promover pues, los requerimientos de gasto de energía que se obtienen a través de los nutrientes. En el niño, ellos tienen ciertas condiciones, ellos no sobrepasan tan fácilmente estos umbrales. Ellos utilizan más ácidos grasos plasmáticos en un escenario, digamos, estable, no necesariamente patológico, para poder compensar gastos de energía. Ellos tienen ciertos umbrales que tienen también un impacto a nivel metabólico y que debemos de considerar para diseñar los protocolos de acondicionamiento en pacientes que tienen daño asociado a estos procesos. Y además, otras peculiaridades cardiovasculares, pues después de la pubertad la frecuencia cardíaca disminuye en promedio 0.7 a 0.8 latidos por año de edad. Las niñas tienden a tener un ritmo cardíaco mayor con cargas de trabajo similares. Los pacientitos con índice de masa corporal elevada similarmente porque tienen que desplazar más volumen. Ahora agréguenle pues todo el componente fisiopatológico asociado al COVID, como lo mencionamos. Nosotros usamos la frecuencia cardíaca. Aquí vean, para establecer frecuencia cardíaca por edad hay que utilizar un escenario de algún protocolo que haya justificado frecuencias cardíacas válidas desde un punto de vista estadístico para la población y las características antropométricas y demográficas. No podemos tomar a la ligera alguna ecuación de regresión para establecer frecuencias cardíacas máximas en los niños. Como pueden ver, para ellos, en edades entre 6 y 15 años, por ejemplo, puede ser normal frecuencias cardíacas que en un adulto podrían significar factores de riesgo. En niños, la frecuencia cardíaca por el nodo puede estar en físico. Recuerden que para poder establecer protocolos de acondicionamiento, sobre todo para pacientes post-COVID, hay que evaluar de alguna manera la reserva pulmonar y correlacionarla con la reserva cardíaca, que puede ser un factor primordial para poder establecer un margen que establece el marco de intensidad dentro de un protocolo de acondicionamiento. Muchas veces utilizamos ecuaciones de regresión lineal para reserva cardíaca, ecuaciones pueden estar un poco sesgadas. Por primera, alcanzar umbrales más altos, pero la pulmonar podría ser que no, porque el daño orgánico podría implicar pues, un agotamiento, sobre todo en pacientes post-COVID, un agotamiento más temprano de la reserva pulmonar. Es decir, el pulmón no pueda responder a los cambios de presión, aumentar el desplazamiento de volumen,
que el corazón podría intentar continuar generando, ¿no? A través de una frecuencia cardíaca elevada. En los niños, pues también se toma en cuenta, pues, el impacto este, elevar hasta milímetros de mercurio. Esto está estadificado después de los 7 años. Antes de los 7 años, pues existen algunos estudios que sí lo abordan. Ellos pueden aumentar la frecuencia cardíaca y pueden tener respuestas hemodinámicas que fluctúan mucho en cuanto a la correlacionamos con un adulto. Consumo más, lo que hacemos es establecer un margen que nos permita deducir cuál es el consumo de oxígeno que el paciente genera. En los niños es posible que a través incluso de pruebas máximas no se pueda establecer un consumo máximo, ¿no? Un VO2 max, sino un VO2 pico. El VO2 max sería lo ideal, pero podríamos establecer un VO2 pico. Un VO2 pico quiere decir que el paciente no hace una meseta. Cuando el paciente llega a umbrales máximos de tolerancia cardiopulmonar, hace una meseta de al menos 10 segundos en la prueba máxima y después cae porque le quitamos el esfuerzo. Es una prueba. Los niños posiblemente hagan simplemente un esfuerzo máximo y caigan inmediatamente. Esto es el consumo pico. Es útil y no genera ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque ya sabemos los cambios asociados a la naturaleza del desarrollo que los niños tienen y que tienen que ver mucho con la respuesta cardiorrespiratoria al esfuerzo. Los umbrales ventilatorios se generan más o menos 60% de una prueba desde edades tan tempranas como 5 años. Y actualmente ha tomado más auge en pacientes pediátricos adolescentes que tienen COVID largo, long COVID. Vean ustedes el gasto de energía tan drástico que normalmente un niño con las pruebas de evaluación puede llegar a tener más de 40 mililitros kilo minuto. En un adulto, yo considero que un adulto que tenga 30 mililitros kilo minuto es una. Pero los niños, por la naturaleza de sus condiciones, ver ellos exigían mucho más. Por supuesto que esto va de la mano de 80 watts, ¿no? De rendimiento en un ergómetro, por ejemplo. Un adulto puede generar 30 mililitros kilo minuto de consumo de oxígeno máximo, pero bueno, el rendimiento de un adulto es de 200 watts. El adulto consume menos energía, pero el rendimiento es mayor. El niño consume más energía, pero el rendimiento es menor. Esto mediado por las que observamos. Lo que tenemos que saber para esto, los porcentajes similares de los umbrales anaeróbicos en una prueba máxima, los umbrales máximos en cuanto a la reserva ventilatoria. La reserva ventilatoria es cuando el pulmón responde a los requerimientos donde se necesita aumentar la superficie de intercambio, porque respirando rápido ya no es suficiente para aumentar el gasto de energía. Entonces, hay que seguir respirando rápido, pero al mismo tiempo los alvéolos tienen que mover más volumen, tienen que aumentar el desplazamiento del volumen a nivel alveolar. Se llama umbral ventilatorio. Lo que eso cae, cuando se entra el umbral ventilatorio, pues normalmente el CO2 cae porque se elimina con mayor eficiencia. Es lo que nos da pauta para determinar los umbrales, tanto de gasto de energía, umbrales anaeróbicos
Hola. Continuar, ya Sí, doctora, adelante. sé que no hemos perdido muchos asistentes, vamos a continuar. Yo les comentaba que mucho de, mucho de lo que hacemos es evaluar la reserva pulmonar. Eso les muestro en esta lo que significa un reforzado para pacientes asmáticos que desplazan volumen a través de en una maniobra de expiración forzada, y cuando ellos tienen alguna condición que limita el, o que los por algún proceso infeccioso, la gente tose a través del sistema. Cuando el paciente tose con una tos pico de más de 200 litros por minuto, una tos pico de más de 200 litros por minuto, se correlaciona con una potencia de músculos respiratorios suficientemente aceptable para poder responder al incremento de gasto de energía que requiere el esfuerzo, y así como el aclaramiento mucociliar. Hay que tener cuidado con la aerosolización de las secreciones a través de estas maniobras, lo que nos lleva a tener que realizarlas en un ambiente adecuado, controlado, para no poner en riesgo al evaluador y a los pacientes que puedan tener contacto con las mismas áreas en que se está haciendo la maniobra. Y la fisioterapia pulmonar se basa en estos pacientes en contrarrestar con los efectos, sobre todo relacionados a la pérdida de la reserva. Comentaba que tenemos cortocircuitos relacionados a acúmulo de secreciones que promueve atelectasias, y la idea de la fisioterapia pulmonar en estos pacientes es mejorar la capacidad residual funcional, es decir, el umbral de reserva para que el paciente desplace volumen con mayor eficiencia. Aquí se pone el caso de un paciente que está de lado. El pulmón supralateral, vean cómo aumenta la capacidad residual funcional. ¿Por qué? Porque los tejidos tienen más espacio entre sí. Además de quitamos la férula, que es la camilla o la cama de exploración,
Esto permite que el tejido pulmonar se expanda hacia los 4 planos, ¿no? A los lados, adelante y hacia la parte posterior. Entonces hay que trabajar al pulmón del lado contrario. La mejor postura para manejar fisioterapia pulmonar siempre es la posición sedente a 90 grados. Pero hay pacientes que no la toleran. Entonces, al menos una posición en decúbito lateral, aunque sea parcial, mejora la respuesta del tejido al desplazamiento de volumen. En este caso, la telectasia estaría en el pulmón supralateral. ¿Por qué? Porque la telectasia mejora con el reclutamiento de tejidos en la vía aérea, sobre todo tejido distal. Tejido distal mejoraría el reclutamiento y el desplazamiento de volumen optimizando componentes de aclaramiento. Hay estrategias que buscan el efecto contrario, colocar al paciente en una posición adecuada y ayudarle con las manos para poder exhalar mejor. Estas se llaman técnicas de exhalación lenta y prolongada en decúbito lateral. Esta mano está haciendo la técnica que vimos previamente de débitos inspiratorios porque está estimulando los arcos costales para que el paciente desplace volumen y mejore la interacción de los músculos en estos arcos costales, ingrese más volumen a su sistema respiratorio y la mano que está en el abdomen le va a ayudar a exhalar con mayor eficiencia. En los bebés, debido a las condiciones que mencionamos, donde ellos tienen menor distensibilidad en cierto punto del pulmón, pues no los colocamos de lado porque los haremos trabajar contra su propio peso de su propio cuerpo. Esto aumentaría el gasto de energía, lo que en ellos ya está aumentado para poder promover cambios en cuanto a los umbrales de adaptación generados por los cambios naturales por el desarrollo pulmonares. En pacientes más grandes ya se les enseña técnicas en su casa, ¿sí? En su casa donde están trabajando la mecánica pulmonar con patrones donde ellos llaman la directriz de optimizar zonas donde nos interesa que desplace volumen, que es la caja torácica, la parrilla costal, y optimice la fase expiratoria, aumentando la presión intraabdominal, lo que va a producir que el pulmón se vacíe mejor, ya que esta mano genera que el retroceso del diafragma hacia una posición en cúpula sea más eficiente, lo que promueve una mejoría en los ciclos respiratorios. Los programas domiciliarios van de la mano con el mecanismo de activación física. La prescripción del esfuerzo físico tiene que ver con el daño asociado al mecanismo fisiopatológico. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente sano, cómo se comporta. Estos son paneles de respuesta al ejercicio en cuanto a reserva pulmonar y reserva cardíaca. Vean cómo un sano mantiene una reserva cardíaca lineal con el esfuerzo y el pulso de oxígeno, es decir, el consumo de oxígeno por latido cardíaco es mayor a 10 mililitros por cada latido cardíaco, por cada latido, por cada pulso, se llama pulso de oxígeno. Y vean cómo cuando entra el drive ventilatorio, es decir, los umbrales ventilatorios entran favorablemente, cómo se elimina volumen con una buena eficiencia del sistema respiratorio, es decir, aumenta la superficie de intercambio sin incrementar la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria llega a un máximo, pero llega a un punto donde sin incrementar la frecuencia respiratoria, cada ciclo debe mover más volumen. Eso se llama umbral ventilatorio. En los pacientes con COVID podríamos tener implicaciones cardiovasculares, miocarditis, parte de la génesis y de los componentes. En un paciente sano, la reserva cardíaca se mantiene estable de manera lineal al esfuerzo. En el cardiópata, la reserva cardíaca se agota, inmediatamente llega al máximo predicho, y vean, ni siquiera le da tiempo al sistema respiratorio a responder para un intercambio de desplazamiento de volumen, donde se barra el CO2, se elimina el CO2 y se aumenta el consumo de oxígeno molecular. Este es un paciente con umbrales de deterioro relacionados a daño cardíaco, que es parte de la evaluación que nosotros hacemos. Aquí está otra vez el sano. Este es un paciente con patología intersticial. Observen cómo en el sano, en el paciente con patología intersticial, la reserva cardíaca se mantiene, pero vean cómo tuvo que desplazar más volumen por frecuencia respiratoria. Al existir un pulmón rígido, producto del COVID, producto de la pérdida de la distensibilidad, obligó al paciente a mover volumen con mayor frecuencia respiratoria, generando
una alteración pues estos mecanismos de adaptación a la superficie de intercambio. Recuerden que para adaptarse a la superficie de intercambio hay que desplazar más volumen sin aumentar la frecuencia respiratoria. Aquí vean, los índices de entrecruzamiento son muy altos, mayores a 40, lo que nos da un entrecruzamiento normal, pero quiere decir que el paciente tuvo que desplazar más volumen para adaptarse a las alteraciones generadas por un pulmón que no responde a los cambios de presión. Un daño más profundo que involucra lecho vascular pulmonar, es decir, donde hay aumento de las presiones en los lechos vasculares pulmonares, es decir, el pulmón tiene problemas para mantener las presiones en cuña alrededor del alveolo porque hay alteraciones ya que tienen implicaciones hemodinámicas más severas. En estos casos, por ejemplo, los protocolos de acondicionamiento interválico estarían limitados en relación al grado de deterioro del paciente. Vean ustedes cómo el paciente con patología intersticial, en este caso, con patología en relación a un componente vascular pulmonar, y generaría también un incremento un poquito más intenso. ¿Por qué? Porque hay una alteración tanto hemodinámica como de respuesta al desplazamiento de volumen del parénquima pulmonar. Aquí lamentablemente dupliqué el panel de reserva cardíaca, pero se observa cómo el paciente no es capaz de generar en el panel de reserva ventilatoria, no es capaz de generar una adaptación eficiente donde se observa muy similar al paciente con patología intersticial en cuanto a los cambios en el paciente con patología vascular pulmonar. No es capaz de aumentar la superficie de intercambio, pero ahora por doble condición, tanto desde el punto de vista hemodinámico, porque el pulmón maneja presiones muy altas, ¿sí? Y esto genera que el corazón se vea más forzado para poder vencer componentes de respuesta telediastólica más intensas para poder compensar la presión de la arteria pulmonar que va a aumentar, así como la presión en cuña en los vasculares pulmonares, y tampoco va a tener la posibilidad de compensar una superficie de intercambio adecuada, porque al existir estos cambios, inmediatamente se comporta el sistema respiratorio como lo haría un paciente intersticial, pero ahora con impacto hemodinámico. Un paciente con alteraciones vasculares pulmonares se comporta como lo haría un paciente con patología intersticial, pero con impacto hemodinámico con mucha mayor labilidad. Todas estas variables nosotros las tomamos en cuenta para poder establecer algún protocolo de actuación. Aquí los únicos componentes de que se toman en cuenta en edades pediátricas para protocolos de activación física, pues es tener cuidado en los menores de 5 años, componentes neurocognitivos severos, falta de motivación de la familia, patología psiquiátrica o patología inestable o complicaciones secundarias severas, pacientes que llegan infectados o que tienen la habilidad cardiomodinámica no compensada, falla cardíaca no compensada o entren y fluctúen en insuficiencia respiratoria, son condiciones que también nos limitan la prescripción del esfuerzo en estos casos. Nosotros utilizamos pruebas submáximas como la caminata de 6 minutos o la caminata shuttle. ¿Por qué razón? Porque estas pruebas submáximas obligan al paciente a reclutar un drive ventilatorio. Las pruebas funcionales que son muy cortas, por ejemplo, pruebas de marcha en 4 metros o pruebas de sit and stand, excepto la prueba de escalón, pero ese tiene un componente más cardiomodinámico en cuanto a la respuesta el protocolo de escalón tiene más un objetivo de evaluar la respuesta cardiomodinámica que la respuesta aeróbica relacionada a la reserva pulmonar. Las que nosotros preferimos son la caminata de 6 minutos porque obliga al paciente a la necesidad de desplazar más volumen en cuanto a la duración de la prueba, o la caminata shuttle, que es una prueba máxima, pero se puede comportar como prueba submáxima. La caminata shuttle es incrementar el desplazamiento del paciente disminuyendo el tiempo donde el paciente va a tener que acelerar el paso por cada nivel que se le exija. Es una prueba máxima que está diseñada para llevar al paciente a cierta sobrecarga que lleve al sistema cardiorrespiratorio al máximo nivel de compensación. Para los niños podemos hacer las pruebas en campo, en un ambiente cerrado, porque ya saben que ellos tienen problemas para la termorregulación. En este caso está haciendo una maniobra shuttle que se dirige con un sonido. Ese sonido le da la pauta para recorrer estos 10 metros, que cada vez es más corto, por eso se llama prueba de lanzadera. Y actualmente hay pruebas submáximas tanto en ergometría como en banda sin fin.
en la ergotapiz rodante. En este caso estamos haciendo una prueba submáxima en una niña con déficit mixto cardiopulmonar, en un es un ergómetro para niños de 5 valor. No en México, no en el país, pero podemos tomar en cuenta los estándares ya conocidos para poder transportarlos a nuestros pacientes. Esta es la caminata tipo shuttle. Esta caminata está definida, por un sonido. Aquí se supone que sí lo despliega el sonido. Déjenme ver si lo puedo activar. Bueno, pero el sonido cada vez nos da menos tiempo para recorrer una distancia de 10 metros, que cada vez va a promover que el paciente acelere su paso e incremente el gasto de energía. La caminata de 6 minutos no, es simplemente la mayor cantidad de desplazamiento que el paciente pueda generar en un tiempo de 6 minutos en un espacio de 30 metros. La caminata shuttle sí es incentivada, pero la caminata no. Los niños pueden hacer la caminata como ellos quieran, detenerse, correr, rodar, detenerse a descansar y continuar la maniobra, pero la idea es no incentivarlos en la prueba de marcha de 6 minutos. Aparte, ahí se oye por fin, más o menos cuáles son los parámetros en que nosotros establecemos. Pues este margen, ahí está. Escuchen. Esta prueba da cierto tiempo. Aquí empieza la caminata. El paciente empieza a caminar y vean ustedes hasta que se dé un segundo bip, el paciente tiene que haber completado el recorrido. Tiene que haber completado el recorrido que son 10 metros y este tiempo por ejemplo, al principio son varios segundos y le da una gran libertad. Aquí ya le indica que ya debía haber llegado a la distancia y así sucesivamente cada vez se va a cortar. Las precauciones absolutas quisiera repasarlas. Enfermedad obstructiva arterial pulmonar, asma no controlada para el ejercicio y los programas de rehabilitación, edema pulmonar que forman parte también de las secuelas en pacientes post-COVID, hemoptisis masiva, neumotórax, enfermedad cardíaca aguda o inestable, disritmias que tengan impacto hemodinámico, enfermedad inflamatoria cardíaca aguda, estenosis aórtica severa sintomática, insuficiencia cardíaca no compensada, enfermedades vasculares como trombosis en extremidades inferiores, antecedentes de aneurisma disecante y otros como enfermedades no cardiopulmonares que pueden ser infecciones, insuficiencia renal, alteraciones en relación a psicosis, deficiencia mental que impida la cooperación. Buenas noches, doctora. Una disculpa, me dice que tenemos 5 minutos, por favor. Gracias. Estamos ya terminando, una disculpa porque tuvimos un pequeño desfase, pero ya estamos terminando, ya estamos con la fase final de la plática. Entonces, simplemente repasar estos componentes y sobre todo los que van a estar relacionadas a suspender la prueba. Alteraciones en relación al segmento ST, arritmias, sobre 25% de los latidos que se cuantifiquen en una estandarización o en un monitoreo telemétrico, elevación de la presión arterial sistólica de más de 250 milímetros de mercurio y diastólica de más de 120. Recuerden que estamos hablando de niños, ellos pueden tener respuestas un poco distintas. Caída de la presión diastólica por más de 20 milímetros de mercurio durante la maniobra. Esto nos obliga a suspender la maniobra de evaluación en el paciente pediátrico. Aquí está un cuadro que yo quisiera exponerles en cuanto a los componentes que tomamos en cuenta. Esto son variables que están validadas para pacientes pediátricos cuando se hacen maniobras de evaluación del consumo molecular máximo en bicicleta. Se pueden tomar en cuenta esta ecuación de regresión lineal, es decir, un ergómetro de piernas en cuanto a un protocolo de evaluación de la carga máxima incremental, que puede ser en rampa, donde se le incrementa de 10 a 15 watts por minuto, en escaleras, donde se le incrementa de 10 a 15 watts por cada 2 o 3 minutos. Puede ser también en banda sin fin, una prueba máxima en banda sin fin. En este caso estaría más relacionado a la prueba de Bruce. Se puede adaptar a pacientes pediátricos. El rendimiento máximo en cuanto a los watts de carga generada por los pacientes se puede establecer a través de la evaluación que se destina a través de los resultados que se obtienen en las pruebas, tanto de ergometría de brazos, de ergometría de
de piernas como la banda sin fin, podemos establecer las cargas máximas en cuanto al rendimiento, por supuesto tomando en cuenta la reserva pulmonar. Es viable utilizar las ecuaciones de regresión lineal en cuanto a frecuencia cardíaca máxima y reserva cardíaca para poder prescribir ejercicio. Es válido, pero en estos escenarios, pues es importante adaptarlos a la edad y adaptarlos a las ecuaciones que se han modificado para las distintas edades. Aquí yo recomiendo sí utilizarlo, pero al mismo tiempo hacer las pruebas de marcha de 6 minutos o la prueba de caminata shuttle para evidenciar la distancia recorrida por tiempo, porque las pruebas se hacen sin oxígeno, porque si las pruebas las hacemos con oxígeno, vamos a estimar un sesgo donde el oxígeno va a corregir el daño orgánico y nos va a dar un parámetro que podría estar fuera de los rangos que el paciente realmente tenga. Entonces, las pruebas que tanto submáximas como máximas se hacen en edades pediátricas se realizan sin oxígeno, no con oxígeno. Si hacen la prueba con oxígeno, simplemente va de la mano de la dosis de oxígeno que se le va a proveer durante el acondicionamiento físico. Entonces, vean ustedes, aquí hay algunas ecuaciones de regresión lineal relacionadas al contraste en cuanto a frecuencia respiratoria obtenida durante el esfuerzo en niños y adultos. El RER o el equivalente respiratorio también es importante, sobre todo cuando hacemos una prueba máxima como la prueba de ejercicio cardiopulmonar. Es importante tomar en cuenta que se deben hacer las pruebas con instrumentos adecuados. La niña se está adaptando a una caminadora de adulto, lo que puede sesgar los resultados. También es importante tomar en cuenta protocolos tanto aeróbicos como anaeróbicos o de potencia muscular para la prescripción del ejercicio, mismos que se obtienen a través del rendimiento físico. Que hay otro niño que está haciendo una maniobra de evaluación en un tapiz rodante, una banda sin fin, pero para adulto hay que hacerlas en instrumentos o aditamentos adecuados, o normalmente se puede hacer pruebas contrarreloj en una alberca. También puede ser una maniobra útil para poder estimar el rendimiento físico, la capacidad máxima de tolerancia del esfuerzo en un paciente pediátrico. Esta es una ecuación para la ventilación voluntaria máxima. La ventilación voluntaria máxima es la cantidad de volumen que podemos desplazar en reposo respirando rápidamente y con profundidad durante 5 segundos. Nadie sobrepasa el 85% de la ventilación voluntaria máxima en un esfuerzo, en una prueba de esfuerzo específica. La ventilación voluntaria máxima sobrepasa más de un 15% lo que el esfuerzo físico en una prueba máxima nos va a exigir. De ahí que podamos establecer a través de estas ecuaciones tanto la reserva ventilatoria teórica como observada, la respuesta en los deltas de consumo de oxígeno y de CO2 al ejercicio, sobre todo cuando se hacen esfuerzos o evaluaciones en pruebas máximas, o las pendientes de consumo de producción de CO2 sobre el volumen minuto. O sea, qué tanto volumen el sistema respiratorio es capaz de incrementar para poder estabilizar esta tendencia del CO2 a incrementarse durante el esfuerzo físico. Todas estas son variables que nosotros tomamos en cuenta para poder prescribir ejercicio y monitorearlo. La escuela EP-Infant del esfuerzo físico que se correlaciona con la escala de Borg, que también puede ser un factor útil para poder integrar un programa de acondicionamiento, es decir, monitorear la tolerancia del esfuerzo al esfuerzo físico del paciente al esfuerzo físico sin sobrepasar un Borg 5. Entonces podemos categorizar nuestra prescripción y nuestro monitoreo por síntomas sin sobrepasar cierto nivel de Borg, utilizando las ecuaciones de regresión lineal mencionadas para estimar tanto el consumo molecular, la reserva cardíaca, como los umbrales ventilatorios de respuesta en relación a los distintos grupos de edad. De ahí, vengan, aquí les voy a exponer cómo se calcula la frecuencia cardíaca máxima. Esta es la frecuencia cardíaca de Carbonen, pero un autor, Tanaka y colaboradores han expresado esta fórmula que se puede equiparar con mayor eficiencia al paciente pediátrico. De ahí que nosotros implementamos frecuencias de entrenamiento recomendadas para protocolos aeróbicos que oscilan entre el 50 y el 80%. Por supuesto que también existen los protocolos interválicos que se consideran mayormente asociados a mejorar esta reserva o deuda de oxígeno, porque tienen implicaciones también anaeróbicas, debido a que es un esfuerzo máximo por un tiempo específico. En los protocolos interválicos se incrementa la carga de trabajo a más del 60% de entrada.
pero los interválicos, por ejemplo, no están tan recomendados, por ejemplo, para pacientes pediátricos con secuelas asociadas a COVID, que tienen algún componente que involucra lechos vasculares pulmonares y el componente intersticial en forma mixta, en forma simultánea, daño simultáneo de superficie de intercambio por engrosamiento intersticial, fibrosis pulmonar, aumento de la elasticidad y alteraciones en la presión en cuña, donde el pulmón aumenta mucho las presiones de sus lechos vasculares pulmonares. Entonces, el ejercicio va de la mano del grado de daño. El protocolo anaeróbico, como pueden ver, vean, para los niños no se recomienda de más de 1 kilo de carga de peso. Yo creo que ya con esto, por tiempo, voy a terminar mi participación. Como pueden ver, todos estos escenarios involucran gran control de variables que tienen un panorama muy extenso. Entonces, implementar protocolos de rehabilitación pulmonar en pacientes con secuelas de esta naturaleza por COVID involucra analizar reserva pulmonar, reserva cardíaca, umbrales ventilatorios, a través de pruebas submáximas que se correlacionan con pruebas máximas a través de ecuaciones de regresión lineal, donde podemos establecer protocolos de intervención dentro de un margen de eficiencia y un margen de seguridad para nuestros pacientes, sobre todo en edad pediátrica. Y en edad pediátrica es un mundo, un universo que puede tener implicaciones muy distintas a lo que estamos habituados de manejar en nuestros pacientes convencionales. Agradezco mucho su participación. A mí se me va el tiempo. Yo puedo seguir hablando las horas que gusten, pero creo que ya sobrepasamos el tiempo estimado, pero sí terminé propiamente todos los elementos que yo quería comunicarles en este tema y en este día. Muchas gracias a todos. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias por tan completa y excelente ponencia, doctor. Como siempre, nos deja con ganas de más para poder aprender este mundo de la rehabilitación pulmonar y pues muy útil para todos nosotros en este tiempo donde estamos viendo las secuelas por el COVID. No tenemos preguntas en el chat, sí tenemos felicitaciones. Dice, gracias, doctor, muy interesante. Bueno, doctor, yo quisiera nada más, si nos puede explicar o hablar un poquito más sobre la correlación entre la tos efectiva y fuerza de los músculos respiratorios. Fíjese que, como habíamos mencionado, la maniobra de pico de tos es la que habitualmente hacemos, pues sobre todo en pacientes con un deterioro muy drástico. Si el paciente ya satura en reposo y además no puede evocar ni siquiera un flujo expiratorio forzado y menos la maniobra de flujo de tos pico, habla de una caída tal vez de menos del 50% de la reserva pulmonar, lo que puede tener implicaciones también relacionadas al, este, al, a la capacidad del sistema respiratorio para generar mecanismos de defensa estables, promover un reclutamiento de volumen lo suficientemente adecuado para mantener el gasto de energía estable y sobre todo mantener mecanismos de incremento de la superficie de intercambio durante el esfuerzo, con una maniobra tan simple como el pico de tos, con más de 200 litros por minuto. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, también muy ansiosos de ver el taller en el hablar sobre rehabilitación pulmonar, doctor. Sí. Entonces, próximamente vamos a estar difundiendo todo lo que usted también va a hacer y por supuesto va a ser una gran charla y actividad académica que vamos a tener allá. Querido doctor, en nombre de nuestra presidente, la doctora Astrid Barneola, le damos gracias por su ponencia que ha sido grabada y también se va a estar subiendo por el canal de YouTube de Clagir. Y muchas gracias, estimados colegas. Un saludo, buenas noches y un abrazo hasta México, querido doctor. Un abrazo a todos los todos. de Latinoamérica. Muchas gracias, Latinoamérica. Les agradezco mucho su invitación. Quedo a sus órdenes. Seguimos adelante. Nos vemos en Perú. Gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches, colegas. Muy buenas noches. Gracias.